México en la encrucijada, foro que tuvo lugar recientemente en el CSIS, un instituto de pensamiento en Washington, con el respaldo no solamente de ese organismo, sino del diario El País de Madrid. Mire, el señor Peña Nieto tiene problemas porque por un lado su esposa, la primera dama Alicia Rivera, pues se vio involucrada en un escándalo. Ella ya ha anunciado que va a vender los derechos de una casa que se le había vendido la firma de Juan Armando Hinojosa, un empresario que ha recibido contratos por más de 3.500 millones de dólares del Estado, pero lo anunció la señora Alicia Rivera. Pero la semana pasada, el jueves, el diario The Wall Street Journal reveló que Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, la mano derecha de Peña Nieto, pues en el 2012 compró una casa de esta misma compañía y le pidió una hipoteca a esa misma compañía, una casa por un valor de 580 y tantos mil dólares. Es verdad que él en ese momento no era funcionario público y él ha dicho que todo se hizo de una manera correcta, pero por supuesto que esto mina la credibilidad de un gobierno como el de Peña Nieto. ¿Usted cree, y esto para una respuesta brevísima, que si el gobierno de México pone en marcha un plan como el que dice usted, de fortalecer instituciones para luchar contra la corrupción, recupera el prestigio? Si es capaz de mostrar resultados en un corto plazo y si se ve que hay gentes a cargo que tengan la credibilidad, la integridad para llegar hasta el fondo de esos asuntos, yo creo que sí. Si no, si terminan nombrando en esas posiciones a incondicionales o a personas que no generan esa confianza y además esas instancias no tienen los dientes necesarios y además, por supuesto, no pueden ofrecer resultados, yo creo que eso va a ser visto como una tomadura de pelo. Solo un apunte rápido. La guerra contra la criminalidad fue el tema central del gobierno del expresidente Felipe Calderón. Ha habido una larga creación de instituciones en la sociedad civil que especializadas en reformas de policía, impulso a los juicios orales, el sistema adversarial. Hay una sociedad civil bastante activa en México. Cuando Peña Nieto sale y presenta las propuestas, hay un desplegado firmado por las principales organizaciones que muchas de estas reformas son ocurrencias, el de disolver las policías municipales y entregárselas a los estados, ya había sido propuesto por Calderón y ahora lo presenta el PRI, pero no necesariamente indica que esos serán cuerpos limpios de corrupción. Un policía corrupto será a nivel estatal o municipal. Lo que sí es cierto es que hay una desconexión entre el presidente, entre el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil especialistas en los temas más importantes. En el tema de derechos humanos, completamente divorciados, no hay ni siquiera un acercamiento de buena voluntad. Entonces, obviamente un primer paso es hacer un acercamiento y presentar algunas de las propuestas que ya han estado ahí en la mesa a sus contrapartes en el gobierno para hacerlas ya efectivas, ¿no? A mí me parece que desde el punto de vista de relaciones públicas está en otro problema Enrique Peña Nieto, porque si él anuncia una enorme reforma y crea unas fiscalías y unas unidades especiales de investigación sobre fosas y sobre masacres y sobre eso, es una historia difícil de vender para inversionistas extranjeros. Y de nuevo, todo tu gobierno está basado en la promesa que él hizo de crear 100.000 millones de dólares en inversión extranjera, 500.000 puestos de trabajo. ¿Qué le va a decir eso a las compañías de Texas que están en este momento haciendo planes de invertir en México cuando sus familias no se quieran mudar a México a hacer negocios allá? Entonces, en la medida en que quizás el cálculo político que ha hecho Enrique Peña Nieto es que en la medida en que se le ponga tanto la lupa, el foco al problema públicamente, al problema de corrupción, de impunidad, pues eso va a disuadir también lo que sería el otro motor de la economía mexicana, que es la inversión extranjera. Yo creo que se juega todo, como tú has dicho, en el corto plazo. Es decir, si Peña Nieto presentase más propuestas, más reformas, eso no le valdría para pagar la crisis actual, porque de hecho es lo que ha hecho. Le ha presentado un programa, un decálogo de reformas muy amplio, pero que van a tardar en hacerse. Y eso a la gente no le vale. La gente ahora ha salido a la calle. La gente ha dicho un basta ya y lo que quiere es un resultado concreto. Un resultado que evidentemente no se resuelve, respondo a tu pregunta, con un pido perdón. Pero el pido perdón tiene que tener una consecuencia si se hace, ¿y quién asume la responsabilidad de los errores? Y eso implica una crisis de gobierno. La recuperación de la confianza implica una investigación del caso Iguala
creíble y que genere confianza en la gente. No es que la que haya ahora no sea creíble, sino que no ha generado ese crédito en la opinión pública y eso se necesita. Y desde luego, y esa es posiblemente la parte más complicada, porque haya habido factores sobrevenidos, exógenos, que no se esperaban, es que la economía empiece a ir bien. Es decir, es que la gente no ha visto ir nada bien en este momento. Es decir, en la vida diaria del ciudadano medio mexicano, lo que ha visto es un salario mínimo que es el más bajo de la OCDE, una pérdida del poder adquisitivo y ahora mismo se está advirtiendo un aumento de la inflación. Bueno, pues a ese ciudadano no hay nada tangencial, real, creíble, en el que sujetarse para decir, bueno, esto va mejor. Y eso es lo que tiene que responder ahora Peña Nieto. Yo creo que se juega ahora mismo en corto, en medio y largo plazo. Hay 2.000 propuestas de reformas. Hay reformas que además detonarán en el tiempo, como es la reforma petrolífera, que no lo vamos a ver en 1 o 2 años, porque un proyecto petrolífero, por su propia naturaleza técnica, requiere 4, 8 o hasta 10 años, es decir, no se va a ver inmediatamente, pero lo que sí que requiere ese ciudadano es una respuesta rápida y una solución rápida a sus exigencias. ¿Qué puede pasar con la economía ahora que habla usted del petróleo? El precio del petróleo ha caído un 40% desde junio, aproximadamente en el mundo. Pemex, que era la petrolera estatal, o que es la petrolera estatal, en México fue nacionalizado el petróleo en 1938 por Lázaro Cárdenas. El año entrante va a haber por primera vez compañías que van a competir con ella dentro de México, pero hay un dato que trae la revista The Economist que es sorprendente porque la producción de Pemex ha caído 1/3 parte desde el año 2004 y México, que hasta hace poco era el 5º país en reservas comprobadas de petróleo, hoy es el número 18. No, sí, la situación de tormenta perfecta se ve por todas partes y una de ellas es la del petróleo. Es decir, primero porque hay un problema de coyuntura. Justo en el momento en que México acaba con 76 años de monopolio estatal del petróleo, justo en el momento en que se abre la inversión privada y extranjera, llega la mayor caída registrada del precio del petróleo. Eso tiene 2 efectos. Reduce el ingreso petrolero del Estado, de un Estado que vive en gran parte en 1/3 de sus ingresos de ese petróleo, pero tiene un segundo efecto que es aún peor. México necesita, para poder acabar con la anemia económica que sufre desde hace más de 20 años, que tiene un crecimiento medio del 2,4, nada más, es decir, muy por debajo del crecimiento de su población, necesita capital extranjero. En la medida en que va bajando el precio del petróleo, tú dices un 42 de precio medio, pero cogiendo el máximo del petróleo de este año ha bajado más de un 52% el precio, eso disuade a la inversión extranjera, porque ese 52 de caída implica un 52% menos de beneficio. Es decir, mucho capital que podría estar entrando en México está dejando de entrar porque se ha bajado drásticamente la posibilidad de rentabilidad. Y es más, Estados Unidos está en una coyuntura en la que posiblemente aumente los tipos de interés y por lo tanto los flujos de capital internacional que iban a entrar en países emergentes como México para obtener beneficio se van a redireccionar a Estados Unidos. Es decir, en el momento en que México iba a tomar aire con unas reformas que yo creo que hay un consenso casi universal de que no estaban mal enfocadas, le ha venido un viento racheado que no se esperaba y que le ha bloqueado. ¿Cuál es el panorama? Bueno, las crisis del petróleo a veces duran mucho, a veces duran poco. Igual dentro de 3 meses encontramos que la OPEP vuelve a abrir el grifo y esto se puede tranquilizar, o a cerrar el grifo, perdón, y esto se puede tranquilizar. Pero en cualquier caso, lo que hay ahora mismo es un horizonte de incertidumbre. Y eso en economía significa siempre menos inversión. Y ahora mismo es lo peor que le podía ocurrir en el terreno económico a México. ¿Y qué pasa con la oposición en México, José Díaz Briceño, por ejemplo, el PRD? Porque Cuauhtémoc Cárdenas, que fue uno de sus fundadores, parece que se quiere marchar. Sí, no. Yo creo que la oposición tiene una oportunidad real, ahí están. Alguien tendría que levantarse para enarbolar una bandera anticorrupción, sería un gran acierto. El PAN pareciera que quiere instaurar un sistema y por eso se retrasó la aprobación de del decálogo de reformas de Peña Nieto para febrero. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué se retrasa? Bueno, es que realmente ponerlas al vapor sería muy rápido. Pero una cosa que yo creo que en el contexto económico no es importante dejar de soslayar es la cuestión de la conexión de la falta de confianza entre los altos funcionarios y la corrupción. Yo creo que eso pega directamente en la economía. El que no exista una investigación clara sobre los vínculos de contratistas del gobierno con altos personajes, que no haya ni una comisión dentro del Congreso ni dentro del propio Ejecutivo, hace que muchas personas en el ámbito, por ejemplo, petrolero y telecomunicaciones, se pregunten si los concursos que vienen
serán limpios completamente. Muchas compañías petroleras están viendo para saber exactamente dónde se va a invertir. Apenas se acaba de iniciar la ronda 1, que es la primera exposición de pozos petroleros de México al capital privado. Y muchos están viendo exactamente hacia dónde va el camino, si se va a favorecer otra vez a compañías ligadas al PRI o no. La propia reforma de telecomunicaciones, son 3 grupos los que se las disputan. Al menos 2 son de 2 hermanos, los Vázquez-Raña, que han sido extremadamente cercanos al presidente. Uno se pregunta, ¿estamos yendo hacia un sistema de capitalismo oligárquico de cuates, de amigos, o es uno limpio como en otros lugares del mundo? A Enrique Peña Nieto le quedan en el poder 4 años menos 16 días. 4 años menos 16 días. ¿Cómo será esto de aquí para allá? Si la economía en Estados Unidos mejora y se está mejorando, creo que eso produce más consumo, Sí. y eso le ayuda. Pero en cuanto a todos los cambios que ha hecho, y ha hecho varios, yo creo que lo difícil es que lo van a juzgar basado en esto. Y poder hacer los cambios que hablan todos ustedes va a ser algo muy difícil, porque no es solamente cambiar políticas públicas, es cambiar una actitud que la gente tiene en cuanto al gobierno, en cuanto a los gobiernos municipales, estatales y federal. Y yo creo que es un cambio cultural, y eso va a ser un desafío que va a tardar una generación. ¿Podrá Peña Nieto venirse arriba en estos 4 años menos 16 días? Yo creo que la tarea es enormemente difícil, ¿no? Y que es bifronte. O sea, por un lado hay un reto político, que es el que hemos estado hablando, es decir, y que todavía no ha sido resuelto, es decir, la crisis abierta por la tragedia de Iguala, es decir, ese catalizador, todavía la reacción en cadena sigue abierta, no ha sido neutralizada, y eso requiere una respuesta política que tendrá que asumirla, porque si no, esa erosión, que es verdad que ahora de momento afecta quizá más incluso a los partidos, acabará afectando al PRI y le puede pasar cuentas. Y el segundo factor es el de la economía. Yo creo que estamos en un periodo de incertidumbre. Es verdad que el factor estadounidense puede salvar a la economía mexicana. El 80% de las exportaciones de México, que es un país netamente manufacturero, van a Estados Unidos, y Estados Unidos está empezando a remontar el vuelo, y si Estados Unidos tira esa locomotora, tira absolutamente la economía mexicana, con lo cual, si le han venido mal dadas, ahora en el futuro también le pueden venir bien dadas, es decir, y puede encontrar un diamante en el camino. Habrá que verlo, pero que en cualquier caso yo creo que la asignatura política queda pendiente, y su paso en la historia de México dependerá de cómo resuelva no tanto la economía como la crisis que se le ha abierto, porque lo que se ha visto ahora en México es que hay una sociedad que está por delante de sus políticos, y lo que tienen que hacer es sus políticos, y no solamente ya Peña Nieto, sino el resto de la clase política, porque en eso está también el PAN y el PRD, es estar a la altura de su sociedad. Y yo creo que ese es el reto que ellos realmente tienen ahora, y que de momento en muchos reflejos no hemos visto resuelto. José Miguel. En estos temas, en los temas de seguridad pública, derechos humanos, en fin, impunidad, corrupción, yo creo que tendríamos que ver un gobierno con un carácter muy distinto. Hasta ahora lo que hemos visto es un gobierno liderado por un jefe de Estado cuya principal preocupación es su imagen. Es preservar, proyectar imagen, una imagen muy distinta del México que hemos visto en estos días, en estos meses, y esconder estos temas. Yo creo que él todavía tiene la impresión que estos temas son tóxicos, estos a los que nos referimos, los de violencia, los de corrupción, derechos humanos, y que lo mejor que puede hacer es esconderlos bajo la alfombra, que es lo que ha hecho hasta ahora, y anunciar medidas simplemente para superar la crisis improvisando. Es un gobierno que improvisa, que busca soluciones de corto plazo. Habría que ver si la profundidad de la desconfianza y de los problemas que tiene México lo obliga al gobierno a repensar una estrategia, a buscar los asesores adecuados y entender de que este no es un problema al que se le puede intentar resolver con una solución de parche.
Yo soy un poco pesimista frente a las protestas ciudadanas y el impacto social que puedan tener. Y si miramos en los últimos años, a pesar de que la facilidad de convocatoria de las redes sociales y lo fotogénicas que son las protestas ciudadanas, el verdadero cambio que producen político es poco. Empezando, por ejemplo, por Egipto, donde la primavera árabe prometía unos grandes cambios y miramos Egipto ahora y está en una situación parecida a como estaba hace un par de años. En Turquía, las protestas ciudadanas seguimos con el mismo presidente. En Brasil, en el verano, cuando pensábamos que iba a haber a tambalear el gobierno brasileño por protestas, ahí están todavía. Es decir, en Venezuela, por Dios, es el ejemplo más claro. Salvo que hayan elecciones, es muy difícil que la insatisfacción ciudadana, y más una que no tiene líder, genere un cambio profundo en política. Entonces, pues Enrique Peña Nieto, siendo completamente cínica, quizás pueda estar tranquilo, en primer lugar, porque nadie lo va a derrocar, y en segundo lugar, porque sus principales opositores están aún más desprestigiados que él. No, rapidísimo. Creo que el gobierno, por las señales, las declaraciones que ha dado a distintos medios, incluyendo un artículo en El País, no parecen reconocer que la crisis es legítimamente de una sociedad indignada. Se habla de conspiraciones, se habla de actores que supuestamente están en contra de un proyecto nacional. Creo que hace falta un poco de sensibilidad de parte del gobierno para reconocer que, si bien obviamente en las protestas hay grupos exógenos no necesariamente interesados en la resolución de estos casos, hay una verdadera malestar social que debían de ser mucho más sensibles. Sin embargo, yo no soy optimista porque ninguno de las declaraciones públicas han expresado una comprensión real del tema. Nos acabó el tiempo, señores. Gracias al CSIS por habernos acogido aquí, a Carl Mitcham, gracias al diario El País de Madrid y a Jan Martínez Aren, su corresponsal jefe en el DF, en la capital mexicana. Gracias a José Miguel Vivanco, a José Díaz Briceño, a Muni Jensen, que está vinculada al CSIS y al diario El País y sin cuyo concurso no habríamos podido hacer este foro. Y por encima de todo, gracias a ustedes por haber venido.